la figura muestra el ciclo hidrológico de una cuenca hidrográfica. En dicha imagen destacan el punto más alto de la montaña y la represa de agua. Ambos puntos se encuentran en diferentes altitudes, con una separación vertical de 360 metros. La represa está a 3.810 metros sobre el nivel del mar. Observando la cima desde la represa, esta se ve con un ángulo de elevación de 37 grados. Los datos que nos brinda la situación. Primero, nos decía que desde el punto A al punto B existe una diferencia vertical de 360 metros. Para ubicar el ángulo de elevación, trazamos una horizontal desde el punto A, además del segmento AB. De acuerdo con el dato, el ángulo A será de 37 grados. Si trazamos por B una vertical hasta intersectar el segmento horizontal que pasa por A, habremos generado un triángulo rectángulo con el ángulo recto en C. Y luego de haber colocado los datos, analizaremos qué es lo que podríamos hacer y cómo podemos aplicar los conocimientos de triángulos rectángulos. Excelente, chicos. Esa es una manera de poder organizar nuestro trabajo. Es también una muestra de que están utilizando una variedad de estrategias para encontrar la solución. Como se ha concluido que la figura es un triángulo rectángulo, pregunto, ¿qué elemento o elementos de dicho triángulo se nos pide determinar? Las distancias entre el punto más alto y la represa de agua. ¿Y a qué distancia nos referimos? A la distancia reducida, identificada en el triángulo con la longitud del segmento AC, y a la distancia geométrica, identificada con la longitud del segmento AB. La situación anterior la podemos reducir a esta representación, donde tenemos un triángulo rectángulo ABC, en el cual conocemos el valor de un cateto, el BC, y el de uno de sus ángulos agudos, A. Una de las distancias que nos piden calcular es la reducida, identificada con el segmento AC. Esto me hace recordar que podemos aplicar la resolución de triángulos rectángulos. Cierto. Si tenemos un triángulo rectángulo ABC, para resolverlo bastará con recordar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente principalmente. En este caso, si queremos calcular la distancia reducida, estaríamos hablando del cateto adyacente del ángulo de 37 grados. Como el dato conocido es el cateto opuesto, BC, de 360 metros, nos preguntamos, ¿qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto BC con el cateto adyacente AC? Ah, la tangente del ángulo de 37 grados. Es que recordé que la tangente de un ángulo es el resultado de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, retomando el triángulo rectángulo de la situación, tenemos que tangente del ángulo de 37 grados es igual a la longitud del segmento BC sobre la longitud del segmento AC. Reemplazando por sus valores conocidos, sabemos que tangente de 37 grados es 3/4. Entonces, 3/4 es igual a 360 sobre AC. Despejando AC tendríamos 360 por 4 entre 3. Sacando tercia a ambos términos de la fracción, se obtendría 120 por 4. Por lo tanto, AC es igual a 480. Respuesta. La distancia reducida desde la represa hasta la cima es 480 metros. Bien, ahora para calcular la distancia geométrica debemos calcular la longitud del segmento AB, que en el triángulo sería la hipotenusa. En esta ocasión vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ya que tenemos los valores de sus catetos. Recordemos el teorema de Pitágoras. En el triángulo rectángulo ABC, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Retomando el triángulo rectángulo de la situación, tenemos que AB elevado al cuadrado es igual a BC elevado al cuadrado más AC elevado al cuadrado. Reemplazando los valores que ya conocemos, tendríamos que AB elevado al cuadrado es igual a 360 elevado al cuadrado más 480 elevado al cuadrado. Resolviendo tendríamos que AB elevado al cuadrado es igual a 129.600 más 230.400. Extrayendo la raíz cuadrada a la suma tendríamos que AB es igual a 600. Respuesta. La distancia geométrica entre la represa y la cima es 600 metros. ¡Wow! ¿Qué tal diferencia entre la distancia reducida 480 metros y la distancia geométrica 600 metros? Allí está la importancia del estudio de las curvas de nivel. Se acercan a algo más real cuando se trata de calcular distancias entre dos puntos ubicados a diferentes altitudes.